buenas noches. Bueno, días agitados para Ollanta Humala y Nadine Heredia. Hoy el juez Richard Concepción Carhuancho ha determinado el no archivamiento de los cargos que tienen que ver con los aportes de campaña. Su abogado Wilfredo Pedraza, que va a estar en algunos minutos con nosotros, el abogado del expresidente y su esposa, ha señalado que en el año 2011 pues no era delito el aportes irregulares de campaña, que recién, como sabemos, se ha promulgado toda una legislación luego, ¿no?, de que estalle el escándalo Lavajato y se vieran pues los aportes tanto en el caso de Humala Heredia como en el resto de políticos como Keiko Fujimori. Y el juez Richard Concepción Carhuancho ha respondido que esto no se trata de aportes ilícitos o aportes irregulares de campaña, sino de lavado de activos. Si es lavado de activos, o sería lavado de activos según la hipótesis fiscal y la prognosis de pena, porque los recursos que Odebrecht habría aportado a la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia serían tendrían este origen ilícito, efectivamente, el famoso origen ilícito de la caja 2. Supuesto, Pedraza, ¿no?, como lo ha venido señalando Humala en su defensa, también ha señalado que, bueno, primero que ellos niegan que se hubiera dado el aporte, pero en caso de haberse dado el aporte, que en este caso por el lado de Odebrecht es de $3,5 millones aproximadamente, según lo que ha señalado Jorge Barata y otros ex ejecutivos de Odebrecht, de haberse dado el aporte, cómo ellos habrían sabido que Odebrecht, que era pues una empresa sumamente poderosa, una constructora muy influyente en ese momento, iba a darles plata ilícita. ¿Cómo ellos iban a saber que ese dinero era ilícito? Todo esto también tiene que ver con declaraciones de los últimos días del propio Marcelo Odebrecht de Brasil, que ha dicho pues que la plata de la caja 2 no tenía un origen ilícito. Es un poco compleja la discusión con respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia, a lo cual se suma también el caso del gasoducto. El caso del gasoducto, como hemos visto y lo discutimos hace poco con Wilfredo Pedraza, precisamente aquí, el caso del gasoducto, lo que se ha observado es que las primeras declaraciones de Jorge Barata al respecto, número uno, no vinculaban el aporte de campaña a ninguna obra en especial, tampoco al gasoducto, es decir, que no había un intercambio, que se trató en ese caso de un aporte de campaña, recordemos además, ordenado, según esta historia, por el expresidente Lula da Silva. El Partido de los Trabajadores manejaban pues una caja propia o una cuenta propia dentro de esta famosa contabilidad paralela de Odebrecht, y Lula da Silva, por similitud o por cercanía ideológica con Humala, le ordenó prácticamente a los ejecutivos de Odebrecht a dar este aporte que, repito, provenía de la plata que manejaba el propio Partido de los Trabajadores. Entonces, Barata ha dicho que esto no tuvo nada que ver con un intercambio de alguna obra, que de hecho el gobierno de Humala los había tratado muy mal, y cuando se le pregunta en un momento determinado, en un interrogatorio del año 2018, con presencia de fiscales peruanos, si es que se habían pagado coimas en el gasoducto, Barata lo negó. Esto, por supuesto, contrasta con lo que sabemos de las últimas declaraciones del propio brasileño, que habría señalado a la Fiscalía peruana que sí hubo algún tipo de intercambio y de ilicitud con respecto al gasoducto, y que además Nadine Heredia habría estado especialmente involucrada en esto. Luego de saberse los detalles de estas aparentes contradicciones entre Barata, habría aparecido un nuevo colaborador eficaz que, según recuerdo, el 4 de diciembre, aparentemente le habría dicho a la Fiscalía que le dijo el expresidente y su esposa, le hicieron saber al ministro de Economía Castilla, que Odebrecht sería o tendría que ejecutar el megaproyecto, porque esta era la joya de la corona, recordemos, del gasoducto. Para completar, ¿no?, un dato sobre el gasoducto, Graña y Montero, que es el tercer socio, ¿no?, con Odebrecht y con Enagás, que era la española, se ha presentado también ante la CIADI pidiendo un arbitraje o demandando al Estado
por la cantidad de dinero que Graña y Montero invirtió en este proyecto que, recordemos, para cerrar esta historia, recordemos, fue rescindido este contrato durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en enero del 2018 porque no se logró el cierre financiero del proyecto. Debido al escándalo de Lava Jato, los socios de Odebrecht, en primer lugar Enagas y Graña y Montero, no consiguieron financiar el proyecto en el sistema crediticio, precisamente como consecuencia de todo este escándalo, y el Estado entonces revirtió el proyecto para sí, rescindió el contrato y ahora le debe un montón de plata tanto a Odebrecht como a Graña y Montero y como a Enagas, porque ellos invirtieron una cantidad importante de miles de millones de dólares en realidad en los famosos tubos y los equipos y demás. Entonces se supone que esto o tendría que volver a licitarse para que el nuevo concesionario retorne dinero, o el Estado, mejor dicho, retorne el dinero a los socios originales. Así están las cosas en el universo de Ollanta y Nadine Heredia. ¿Me repiten, por favor? ¿No escuché bien? ¿Nos vamos a ir a una pausa? Vamos a ir a una pausa y regresamos entonces con Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta y Nadine Heredia. Hemos hecho un apretado resumen de la situación del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y tenemos, antes de conversar con el abogado Wilfredo Pedraza, en la línea al expresidente Humala para escuchar su opinión sobre lo ocurrido hoy a partir de la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, que se negó pues a archivar el caso en buena medida de los aportes ilícitos a las campañas nacionalistas. Expresidente Humala, buenas noches, gracias por esta comunicación. A ti, Enrique, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntenos, bien, gracias. Cuéntenos, por favor, su opinión de lo que ha ocurrido ahora, de la decisión de Richard Concepción Carhuancho. Bueno, era una decisión previsible, ajena a todo, al Código Procesal Penal y al sentido común y al derecho. No ha validado nada de los argumentos que la defensa ha presentado. Esto ya lo hemos venido señalando porque este mismo juez es el que nos impuso prisión preventiva y el Tribunal Constitucional le enmendó la plana y le llamó la atención diciéndole que había actuado de manera arbitraria e inconstitucional. Sin embargo, a pesar que lo recusamos a él y a la sala superior con el mismo argumento recusó a la sala pero no a él. Pareciera que le tiene mucha fuerza al interior del Poder Judicial, de tal manera que él es también el que nos embargó, nos incautó nuestras casas, nuestras cuentas, retrocedió para darnos un mes para devolvernos la casa, después nuevamente cambió de opinión, y este juez lo hemos sometido a un habeas corpus también, que está en el Tribunal Constitucional, porque está haciendo sede y pabilo del Código Procesal Penal, a tal punto, para darle un ejemplo, que señala que para él para él tiene mayor validez las declaraciones de Kuczynski y Toledo cuando eran candidatos y dijeron que habría recibido aportes de Venezuela, que lo que dijeron ante el fiscal Juárez en sede fiscal, donde dijeron que eso no les costaba, que no sabían nada de eso. No le ha dado mayor importancia a los informes de inteligencia de la policía, del Ministerio del Interior, de la Cancillería, señalando que nunca ha habido ese cuentazo de la maleta de dinero. Entonces, no reconoce nada de lo que la defensa ha expuesto, y vamos a ver qué medidas tenemos que tomar. Por lo pronto hemos apelado y vamos a ir a la sala superior. Ahora, por otro lado, lo que estamos viendo nosotros es que no ha habido mayor calidad o precisión de las imputaciones que ha hecho el fiscal. El fiscal sigue con lo mismo, que no puede probar que en Venezuela hubo actos de corrupción porque Chávez está muerto y porque según ellos el régimen es un régimen corrupto y por lo tanto dan por sentado que es un acto de corrupción. Y en el caso de Brasil, ¿no?, cuando se le ha planteado que no hay delito de lavado de activos, porque la característica del delito de lavado es que tiene que tener un delito fuente, como delito fuente, el origen del dinero debe provenir de un ilícito. Y eso hasta ahora no se ha probado. No solo eso, sino que las declaraciones de Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, señalan de que él no puede asegurar que Caja 2 sea totalmente ilícito. Por otro lado, también debe haber una presunción del que supuestamente recibe, tesis que hemos rechazado nosotros,
uno debe presumir que ese dinero puede venir de mala fe, de mala fuente. Bueno, el mismo Barata señala que él mismo no sabía, nunca supo si el dinero de Caja 2 era legal o ilegal, solo sabía que era no contabilizado, ¿no? Okay. Y tercero, que debe haber un retorno de ese dinero, porque si no, no sería lavado, pues sería una receptación, sería una donación, ¿no? O sería un autolavado, pero la acusación fiscal es por lavado, y no había ningún retorno, porque el dinero supuesto dentro de la tesis fiscal, ese dinero se gastó en la campaña, entonces no había forma de retornar, y en su desesperación, porque en realidad no hay lavado de activos, están tratando de conectarlo con gasoducto, tratando de criminalizar gasoducto y a mi esposa. Ahí, presidente Humala, hay evidentemente la estrategia de la Fiscalía. No sabemos, pues, de repente si es que este tema de lavado de activos se complica o qué sé yo, pero es evidente que la Fiscalía lo que busca es establecer que hubo una suerte de intercambio entre la plata de la campaña por la mega obra, la joya de la corona. ¿Qué dice al respecto? Mire, acá la Fiscalía está actuando como oficiales que han violado derechos humanos en zona de emergencia, están ajenos al Estado de Derecho, ¿no? Hay una total impunidad y lamentablemente la superioridad en el sistema de justicia no están poniendo coto en este tema, los están dejando hacer porque simplemente los ven populares, pero no existe la figura legal en el Código Procesal Penal, ni en la Constitución peruana, ¿no? El supuesto delito de precoima, porque eso es lo que estarían diciendo, que hay un aporte de campaña, un supuesto aporte de campaña que se habría dado en el 2010 o en el 2011, para después retornarle con un gasoducto que se hizo en el año 2014. O sea, ¿cómo puede haber esa precoima? No existe. Por otro lado, tanto el señor Odebrecht como el señor Barata siempre han señalado de que el supuesto aporte que ellos dieron por orden del PT, del Partido de los Trabajadores, que era un aporte ideológico, no estaba vinculado a ningún proyecto habido ni por haber. Bien. Y además de eso, en la colaboración, como colaborador eficaz, el señor Barata, en Brasil, no estoy hablando ante fiscales peruanos, ya estoy hablando ante fiscales brasileños, señala de que nunca se habló de una coima conmigo ni con mi esposa y que además ellos se sienten maltratados por nuestro gobierno, que perdieron en nuestro gobierno proyectos emblemáticos, entiendo que se refiere a la línea 2 del metro, y que los obligamos a concursar y no era como en la época de García que le daban a dedo. Eso declaró Barata, efectivamente. Rápidamente, la última, como se ha señalado, ¿usted o su esposa le dijeron al exministro Castilla que Odebrecht debía ejecutar el gasoducto? No, eso es mentira, y ahí tenemos, Enrique, otro problema, que es el nivel de colaboraciones eficaces que están utilizando los fiscales peruanos. Los fiscales peruanos han importado el modelo brasileño de colaboraciones eficaces. Entonces ya en Brasil hay todo un escándalo por la mala utilización de los colaboradores eficaces. Y lo mismo está pasando acá en el Perú. Recientemente hemos visto, Enrique, los audios del acusado Belaúnde confesando ante un fiscal cómo él ha hundido con el fiscal Juárez Atoche, ¿no?, acomodar su versión a la versión de Barata, y que ya habían conversado con el juez Concepción Carhuancho para que le levantara la prisión preventiva y le diera un arresto domiciliario. Ese es el modo que están trabajando con los colaboradores eficaces. El colaborador 003 que señala esa conversación no está aportando ninguna prueba de esto, simplemente es un chisme, como lo han hecho los Graña para salvarse el cuello. En el caso de los Graña, de la línea 1 del metro. En el caso de este colaborador 003, no sabemos de qué proceso lo están chantajeando. Es probable que, por ejemplo, pueda ser del Club de la Construcción, que esté metido hasta el cuello en el Club de la Construcción, y este señor, para salvarse de eso, está utilizando una serie de chismes. ¿Qué connotación penal podría tener eso? Esa aseveración, que no tiene ninguna corroboración, cuando Odebrecht no ha reconocido ningún crimen, ningún acto de corrupción en el gasoducto. Por eso el gasoducto no está incluido en el acuerdo de colaboración, que lo único que ha reconocido es que ha habido pagos ilegales, pagos ilícitos, pero a funcionarios
topos, espías, dentro del otro consorcio para Era sabotearlo. efectivamente, la hipótesis inicial era efectivamente un tema prácticamente pues de espionaje industrial. Presidente Claro, Ollanta, sí. pero sobre eso permíteme agregar algo. Sí. La fiscal Mori está mintiendo al país y esto es muy grave para un fiscal. Ella tomó la declaración de Barata. Barata dio una declaración en el sentido de que él había visitado al presidente, a su señora, había expuesto sus quejas, etcétera, pero no dice que le hayamos solucionado sus problemas, ni dice que mi esposa se haya ofrecido a solucionar los problemas. Sin embargo, la fiscal sale a decir esto en prensa, el diario Comercio lo repite, lo pone en portadas, etcétera. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque a vísperas de la audiencia que se iba a ver el impedimento de salida del país para mi esposa y para 27 inculpados, de los cuales a ninguno los mencionan, solo mencionan a mi esposa. Entonces este es un juego perverso para tratar de presionar al juez. Entonces eso es lo que estamos viendo con el fiscal Juárez, con el fiscal Pérez, en general con el equipo especial. Yo le reconozco méritos al equipo especial, pero también hay que criticar las formas perversas, el abuso que están haciendo. Están actuando como si estuviéramos en zona de emergencia. O sea, acá no hay Estado de Derecho. Acá te meto preso, te quiebro, bien, amenazándote que te voy a guardar 3 años, ¿no? Para que digas cualquier tontería y con eso quiebro a otro, y trabajan en pared. bien. Como más o menos lo dice Caretas, ¿no? El caso del gasoducto, el caso del lavado, se le va a caer porque no hay lavado acá, ¿no? No hay lavado. Entonces, ¿qué quieren hacer? Como para ellos caso emblemático significa tengo que conseguir condena, quieren criminalizarlo y vincularlo con gasoducto, ¿no? Esa es una perversidad que hay que ponerle alto a esto. Muy bien, gracias Ollanta Humala por esta intervención. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el abogado de quien acabamos de escuchar, con Wilfredo Pedraza. No se muevan. Estamos con el abogado Wilfredo Pedraza. Este programa se fue alargando. ¿Cómo está, doctor Pedraza? Gracias por estar con nosotros. Pero entonces, a ver, quedan unos temas puntuales acá. Uno es, lo hemos escuchado usted en el noticiero, intercambiar estos términos con Richard Concepción Carhuancho, en el sentido que lo que dice Concepción Carhuancho sobre esta decisión de no archivar el tema de los aportes de la campaña, él dice, usted lo que dice es, oiga, no existía el delito en ese momento, y Concepción Carhuancho dice, señor, no estamos hablando de aporte de campaña, acá estamos hablando de lavado de activos. Y el lavado de activos es un delito claramente establecido en ese momento, porque estamos diciendo que la plata provenía de las arcas, ilegales de Odebrecht, la Caja 2. ¿Qué responde usted a eso? A ver, hoy día nos resolvió 2 temas. No amparó nuestro pedido de sobreseimiento sobre el caso Venezuela, y sobre Venezuela dice algo patético. Él dice que prefiere creer la versión de Pedro Pablo Kuczynski, la versión de Toledo, dicho en un diario de comunicación social, que aquella versión dichas por estas dos personas, sí, ¿no? Que habría maletas, pero dichas en un medio de comunicación. Dice, a él le genera más convicción lo que ellos habrían declarado en la prensa que aquella declaración que ambos dan ante el fiscal, con el procurador y con los abogados, y contra las garantías, por tanto, ellos con sus abogados, dice, esa declaración en sede fiscal no le genera convicción. Lo que le genera convicción al juez es lo que dijeron en los medios, que fue rectificado en sede judicial. Eso, francamente, es una vergüenza absoluta. Y dice además, por esa razón, él cree que Chávez sí se sustrajo dinero y que lo envió al Perú. ¿Cómo lo prueba? Dice, es conocimiento general, uno tiene que suponerlo. Y eso francamente es vergonzoso, que la justicia peruana se llene o confirme hipótesis sobre la base de presunciones, porque el juez tiene derecho a hacer un razonamiento, pero no tiene ningún derecho a especular ni a hacer afirmaciones que no tengan base en un elemento fáctico. Con Venezuela ustedes pedían el sobreseimiento, con Brasil, ¿qué es lo que pedían? Planteamos una excepción señalando que lo que se estaba investigando no era lavado de activos, sino debería ser un asunto vinculado con una falta administrativa regulada por la ley de partidos políticos. Y el tema era muy simple. A ver, en lavado de activos, el dueño del dinero maculado entrega a un tercero para que ingrese al sistema financiero, lo convierte en activos y en algún tiempo se lo retorne. Ese es el circuito histórico de lavado desde la Convención de Viena a finales de la década del 70. El juez dice que no,
que ese retorno no existe y que eso es una posición doctrinaria, que es, dicho sea de paso, absolutamente mayoritaria, y que en consecuencia el retorno no se necesita. Y en segundo lugar dice que lo que se está investigando es lavado y no un tema administrativo. Obviamente se está investigando un tema de lavado. El asunto es cómo se tipifica, cómo se adecúan los hechos a qué norma. Hay un principio general del derecho que dice que la norma específica excluye la norma general. Y la norma específica señala, o precisa lo siguiente: cuando hay un tema vinculado con aporte para campaña política, intervienen partidos políticos, hay un aporte para campaña, reitero, pues la autoridad competente para investigar, sancionar cualquier infracción vinculada a ese tema es la OMPE. Eso dice la ley de partidos políticos. Y en segunda instancia, el Jurado Nacional. Si eso dice la norma O sea, no es una peruana, dimensión penal. sin duda, no la es. O sea, en el Perú, desde el año 2002, eso dice la ley. Bien, pero ahí hay un tema que, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, la Corte Suprema decidió en un momento que el caso siga siendo investigado bajo la ley de organización criminal. No recuerdo si en el caso de Ollantumala se dio una decisión así. Dicen lavado. Pero son dos casos similares en ese sentido. Entonces, de repente, ahí se marca un precedente que va en contra de ustedes. No, en nuestro caso lo que hay es lavado, se supone cometido en organización. No nos imputan tener una organización, cosa que tiene un matiz. El famoso pitufeo que le atribuyen a Keiko Fujimori, Claro, de eso no estamos tenemos hablando. nada de pitufeo, lo que tenemos son aportantes que no han reconocido su aporte. Pero a ver, históricamente, Colombia, Argentina, para citar dos países, Brasil, España, Francia, muchísimos países han transitado por, primero, hace 3 décadas, ninguna regulación en materia electoral, luego regulación administrativa y luego regulación de carácter penal. Nosotros acabamos de transitar y dar este último paso. Antes del año 2002, la regulación en materia de aporte electoral era casi nula. Desde el año 2002 había una obligación de rendir cuentas ante la OMPE, y así se viene haciendo, pero en el ámbito administrativo. Y desde agosto de este año, eso ya es un delito. Quiero decir, las infracciones vinculadas con aporte de campaña. Entonces, ese tránsito que la mayoría de países han, para la redundancia, transitado, pues plantea un escenario clarito. Si este tema fue año 2010-2011, lo que corresponde es aplicar la ley específica. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora? Bueno, vamos a apelar en el tema de la excepción, porque la excepción lo que finalmente señala es que iremos a la segunda instancia, iremos subiendo de instancias, porque no puede ser posible que si a agosto de este año nuestro país tiene una nueva ley que sanciona el delito de financiamiento ilegal, nos imputen esos hechos cuando no había una ley penal vigente. Pueden decir cualquier delito, cualquier imputación, pero lavado de activos no. Y un segundo fundamento es que no reconocer en el delito de lavado de activos el tema de retorno, francamente es despersonalizar ese delito, porque en todo el mundo el concepto internacional en lavado de activos supone, obviamente, retorno al titular del dinero maculado. O sea, pero entonces tendrían que regresarle la plata a Odebrecht o lavarle la plata a Odebrecht. Acá estamos hablando... Yo le decía hoy día al juez que nos diga el fiscal en qué momento Odebrecht entregó el dinero, supuestamente, con cargo al financiamiento ilegal, para que algún día se lo retornen. Eso no existe. Y, de manera tal que yo creo que lo que se avisora es una discusión bastante interesante, que ojalá tenga mucho más nivel del que hoy hemos visto. Hoy ha sido, la verdad, lamentable. El juez Concepción Caruancho ha dinamitado las garantías más básicas de fundamentación de una decisión, aduciendo que lo que vale publicado en la prensa es más importante que lo dicho por un fiscal. Opinión del abogado Wilfredo Pedraza, gracias por estar con nosotros. Hemos analizado pues el caso de Ollantumala hoy, que ha sido en buena medida la noticia del día. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes con Lucho Trizano con la información deportiva. Nos vemos mañana. Buenas noches.